para la memoria del caso, Alejandro. Sí, y pues hemos invitado a Ana Ruelas, que es directora justamente de la Organización Internacional Artículo 19, para hablar del caso Narvarte, un caso que nos ha estremecido a todos como periodistas, pero también como ciudadanos, y que además nos siguió lastimando conforme pasaron las horas, conforme pasaron los días, conforme han pasado los años, porque ha sido una violación tras otra, y la esperanza de encontrar a los verdaderos culpables, pues se ha perdido en puras, voy a decirlo así porque se lo merece, puras pendejadas. Uh-huh. Así es, Ana. Efectivamente, creo que a lo largo de estos 4 años, lo que el caso nos ha mostrado y lo que se mencionó hoy tras la investigación que hizo la periodista Sara Pantoja, es precisamente que si un caso con tanta visibilidad como este, que llegó a los foros internacionales, que fue del conocimiento público, que incluso tuvo una plataforma de un grupo de periodistas que estuvieron observando y un pronunciamiento explícito de en ese entonces Miguel Mancera, que era el jefe de gobierno del Distrito Federal, haya tenido esta causa en la cual dijeran que la verdad era una exquisitez, que conocer la verdad era una exquisitez, pues entonces, ¿qué pasa con todos los otros casos o investigaciones de asesinatos que se cometen en la Ciudad de México? Es algo realmente lamentable, en el cual la defensa, la coadyuvancia ha tenido que ir reivindicando paso a paso la investigación. Desgraciadamente hemos tenido que litigar hasta las copias. Hemos tenido que denunciar la actuación de cada uno de los funcionarios públicos que han tenido a la vista el expediente, porque han victimizado y han revictimizado a las familias de estas 5 personas, de estas 4 mujeres que fueron asesinadas y torturadas, y de este fotoperiodista Rubén Espinosa, que también fue asesinado. Y desgraciadamente hoy, después de 4 años, tenemos que hablar de que la nueva fiscalía tiene que empezar de ser una investigación para poder identificar qué fue lo que ocurrió y aquel 31 de julio de 2015, que pues hasta la fecha pues deja muchas más preguntas que respuestas. Quiero recordarle al auditorio, han pasado 4 años y esto sigue siendo muy fresco, que Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós y Nadia Vera, junto con nuestro colega Rubén Espinosa, fueron asesinados en la colonia Narvarte, fueron también torturados, y hasta el momento realmente no sabemos qué fue lo que pasó. O sea, no tenemos a los verdaderos culpables. La última foto de Rubén se tomó en Sin Embargo. La última foto de él, vivo, era un fotógrafo, recordemos, de la revista Proceso, que viene a la Ciudad de México huyendo de un gobernador que lo ha amenazado. Y viene huyendo junto con activistas que también se trasladan hasta acá porque han sido amenazados por el gobernador entonces, Javier Duarte, que estaba básicamente enloquecido. O sea, nos cansamos de denunciar que este personaje estaba enloquecido. La última foto, pero también yo tengo el último recuerdo ahí. Rubén bajando las escaleras y Rita lo agarra del brazo y le dice: cuídate mucho y nos vemos pronto. Y luego Rubén se regresa, sube a mi oficina y luego nos quedamos platicando, le damos la mano y luego se va. Y dices tú, qué frágil es la vida. O sea, qué frágil. La siguiente escena es Rubén muerto. Y lo que pasó, y lo que ha pasado durante estos 4 años es otro elemento sustantivo del caso. Claro. La impunidad. La impunidad. Es decir, con una autoridad desde lo más alto de la cúspide del poder capitalino, el jefe de gobierno, desdeñoso, absolutamente incapaz de poder resolver un asunto que no tenía que ver, como mucha gente quiere que se vea, una agresión a alguien, un periodista
o un conjunto de mujeres que ¿por qué tienen que tener protección especial? No, es un ciudadano y es un crimen como tantos en esta ciudad que queda absolutamente impune. Pues bueno, vamos a escuchar, vamos a conversar con Ana hoy aquí. Vamos a escuchar antes un fragmento de un material que ha preparado Artículo 19, un material sobre tan indignante multihomicidio. Hablamos del caso Narvarte. La tarde del viernes 31 de julio de 2015, Rubén Espinosa, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós y Nadia Vera fueron torturados y asesinados en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, una de las víctimas permitió el acceso al edificio del departamento a 3 sujetos identificados como Daniel Pacheco Gutiérrez, Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Cendejas, quienes actualmente están presos por su presunta responsabilidad en el crimen. Esa misma versión indica que en aproximadamente 50 minutos los agresores entraron al lugar donde golpearon, sometieron, torturaron y asesinaron a las víctimas con una sola arma calibre 9 milímetros nueva y un utensilio de cocina, aparentemente un pelapapas. 2 de ellas tenían signos de violencia sexual. Además revolvieron el lugar en busca de algo. Al salir fueron grabados por cámaras de video que mostraron que uno de ellos portaba una maleta negra y que otro se llevó el auto Mustang estacionado afuera del edificio propiedad de Mile. El crimen fue descubierto alrededor de las 7 de la noche por la cuarta habitante del departamento, quien llegó al lugar después de salir de su trabajo. Al hallar los cadáveres, de inmediato pidió ayuda a la policía, aunque en los videos captados por cámaras ubicadas en la calle, no resulta tan claro que fue como ella lo declaró al Ministerio Público. Vecinos del edificio que rindieron su declaración dijeron a las autoridades que no escucharon ruidos ni disparos. El delito podría haber pasado desapercibido como uno más de los 2.3 homicidios que a diario ocurrían en promedio en la capital mexicana durante el 2015. Sin embargo, antes de confirmar la identidad de las víctimas, las hermanas de Rubén, Patricia y Alma, y algunos de sus amigos comenzaron a hacer público que este estaba desaparecido y que el último lugar donde fue visto con vida era aquel departamento. La organización internacional Artículo 19 también lo consignó vía Twitter, pues ya tenía antecedentes de la situación de alerta de Rubén en la ciudad. La tarde del 1 de agosto, integrantes de distintas redes de periodistas, entre ellas Fotoreporteros MX y periodistas de a pie, ya tenían confirmado que él era una de las víctimas. Algunos acudieron a la Fiscalía de Homicidios de la PGJ en Azcapotzalco a acompañar a sus hermanas en las primeras diligencias. Otros se reunieron en un lugar de la colonia Roma para planear las acciones de protesta. Y es que el asesinato de Rubén significaba la primera agresión mortal en el gremio de la Ciudad de México, con lo que esta dejó de ser el oasis de seguridad para periodistas amenazados del país. Volvemos a los periodistas para seguir hablando con Ana Ruelas sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte, el asesinato de estas 4 jóvenes y nuestro compañero fotoreportero que fue también asesinado junto con ellas. Ana, hubo muchas filtraciones a raíz de este asesinato, filtraciones que han quedado impunes también. Efectivamente, creo que alguna de las cuestiones más eficaces que tienen que ver con cómo generar impunidad es tratar de impulsar contranarrativas o juicios mediáticos que al final generan condiciones que impactan en una investigación efectiva. Y aquí en el caso de Narvarte es algo muy claro. Antes de iniciar una investigación, la Fiscalía, la entonces Procuraduría de la Ciudad de México, ya había filtrado una serie de informaciones que daban pauta a identificar que esto había ocurrido porque una de las víctimas, Mile Virginia, era colombiana. Y antes de hacer una investigación puntual,
todo el caso circundaba en esa línea de investigación, y esto daba pauta a tratar de deslegitimar la posibilidad de seguir una investigación en relación al activismo de Nadia Vera, que también fue desplazada de manera forzada del estado de Veracruz, y del fotoreportero Rubén Espinosa. Esto al final da pauta a toda una serie de vicios alrededor de la investigación, sí, por la filtración de la cual primero tuvieron conocimiento los familiares, y que ha significado hasta hoy, y hoy lo decían justamente los familiares de las víctimas, una forma de agredir continua, una forma perpetua de sentir el dolor, porque ahí siguen en internet muchas de las filtraciones que se hicieron en su momento por la Procuraduría. Las filtraciones, cuando hablas de filtraciones, es que, Ana, le entregaban información a ciertos medios para tratar de reorientar el caso, para torcerlo, ¿para qué? Así es, lo que se hizo fue filtrar de la investigación original información que no era de interés público, como por ejemplo los exámenes toxicológicos de las víctimas, para tratar de justificar que estaban en una fiesta y que estaban consumiendo alcohol. Sí. O que estaban consumiendo marihuana, y entonces por eso fueron y los asesinaron y los mataron y los torturaron como lo hicieron. Es decir, no existe la intención real de la Procuraduría en ese momento fue desvirtuar el hecho de que 4 mujeres y un fotoreportero fueron asesinados de una manera brutal, por justificarlo tratando de decir estaban en un mal momento, en un mal lugar, con malas personas, y esto de alguna manera justifica que a las malas personas les pasen malas cosas. Y esto es algo que ocurre en un sinnúmero de casos de agresiones a periodistas. Si este caso que tenía todos los ojos de todos nosotros fue así, en la capital de la República, en la capital de la República, pues sí. Imagínate lo que le pasa a la gente en todas partes. Es que obviamente quienes fueron los autores de estas filtraciones, que naturalmente son autoridades, no sé de qué nivel, quizá ministerios públicos, policías. No, están muy ubicados. Bueno, pero eso es una parte que tampoco puede quedar impune, tampoco puede, también tiene que definirse lo que tú decías al principio, que prácticamente debe partir de cero esta investigación con las nuevas autoridades de la capital de la República. Y hay un elemento adicional, la línea de investigación que parte del entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hoy preso aquí mismo en la Ciudad de México. Y no investigado por esto. Y que no sea investigado particularmente en este caso. Agrego una cosa antes de que siga Ana, Álvaro. Tanto Nadia Vera como Rubén Espinosa dicen en un video, si algo me pasa, fue el gobernador Duarte. Así. ¿Y por qué lo dicen? Porque efectivamente ya había un antecedente o muchos antecedentes. Uno de ellos es el asesinato de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez, asesinada en abril del 2012, y otros compañeros que habían sido asesinados precisamente, no se entiende de otra manera más que por la complicidad del gobernador Javier Duarte. Sí, creo que algo que es importante rescatar es que Rubén Espinosa estaba dando cuenta de algo que después toda la nación reconoció, que Javier Duarte era una persona autoritaria que estaba tratando de controlar el estado de Veracruz. Él estaba dando cuenta de las violaciones graves a derechos humanos que estaban ocurriendo en el estado de Veracruz, cubría todas las protestas. Sus amigos justamente dicen que Rubén era un vocero de la protesta social. Él encabezó la mayoría de las protestas tras el asesinato de Regina Martínez. Y dicen que de alguna manera aquella fotografía en la que dio cuenta de una posición de Javier Duarte muy autoritaria es la que enojó al gobernador, y por una fotografía que se presentó, se publicó en la portada de la revista Proceso. Son 2 fotos. Una, la de la portada de la revista Proceso, es donde se ve estúpidamente gordo Duarte. Esa le molestó muchísimo y se lo hizo saber a Rubén. Y la otra foto la publica en Cuarto Oscuro,
que es una donde Duarte está rodeado de micrófonos y de gente y voltea y tiene este gesto de loco, que después se confirmaría desquiciado. como tal. Así es, y creo que algo que es importante reconocer es que en un sexenio Veracruz se convirtió en el lugar del mundo más peligroso para ejercer el periodismo. En un sexenio se cometieron 17 asesinatos a periodistas. Esto es algo inédito. Fueron alrededor cientos de agresiones que cometían en contra de periodistas durante el sexenio de Javier Duarte. Entonces esto es algo que se tiene que investigar desde un análisis macrocriminal, y esto es algo que también hemos estado exigiendo de manera continua en los últimos 4 años a la Procuraduría de la Ciudad de México, ahora Fiscalía. Y por eso es que hablamos de iniciar con este nuevo plan de investigación, porque nos parece muy importante que no se deslegitime esta línea de investigación, que precisamente da cuenta de una situación en la cual 2 de las personas que fueron asesinadas estaban huyendo de una situación de riesgo, en un contexto en el cual 17 periodistas y otros activistas fueron asesinados por un presuntamente o probablemente en un contexto en el que había un gobernador al que no le gustaba la crítica y que estaba en desacuerdo con la disidencia, y que estas 2 personas eran abiertamente críticas y disidentes y que mencionaron en numerosas ocasiones esta situación. Además, creo que es importante decir, tal cual como lo mencionó Álvaro, que la impunidad ha representado todos los días para las víctimas, y hoy lo decían claramente los familiares, una forma continua de seguir sufriendo los asesinatos de sus familiares. ¿Por qué? Porque todos los días la Procuraduría y la Fiscalía han negado la posibilidad de estas personas de reconocer la verdad. Les ha negado la posibilidad de decir, tengo conocimiento de cuáles fueron las motivaciones de las personas que hoy se encuentran detenidas, de por qué utilizaron tanta fuerza, tanto desdén, tanto horror en contra de las víctimas. Porque hoy sí es cierto, hay autores posiblemente materiales, presuntamente materiales detenidos, pero ninguno de ellos ha podido decir por qué. ¿Por qué tanto terror, tanto horror en contra de ciertas personas, de 4 mujeres, de Mile, de Alejandra, de Nadia, de Yesenia, en contra de Rubén? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las motivaciones? No hay nada en la investigación que no lo diga. Es decir, hay alguien detrás de esos, del multihomicidio, un autor intelectual. Así es, y no hay nada en la investigación que no lo diga. Incluso a puerta cerrada, en la Procuraduría se nos mencionó que llegar a esa verdad, tener el análisis sobre quién es el actor intelectual, es una exquisitez, y que la propia Procuraduría no tiene el deber de reconocer cuáles fueron las motivaciones para llegar a saber por qué ocurrió este exquisitez. ¿Quién dijo esa la verdad como expresión? Exquisitez. Esto se utilizó por parte de Edmundo Garrido, que después fue, o sea, que además él inició la investigación como su procurador, sí, y después fue procurador. Aquí es algo que también hacemos y llamamos la atención el día de hoy. Las 2 personas que participaron de manera activa y que se comprometieron en este caso para resolverlo, Edmundo Garrido como su procurador, después se convirtió en procurador, y Miguel Mancera, después de haber sido jefe de gobierno, ahora es senador. Nadie rinde cuentas y nosotros tenemos que seguir reivindicando una investigación una y otra vez. Por eso, no solamente se trata de llegar a la verdad del caso, sino también garantizar que todas las violaciones que se cometieron a lo largo de la investigación durante estos 4 años por parte de los distintos funcionarios públicos que filtraron la información, que desviaron la investigación, que cambiaron las narrativas para tratar de impactar en la investigación y que impulsaron un nivel de impunidad como el de ahora, sean investigados y sancionados. Directamente le pregunté yo a Miguel Ángel Mancera, yo se lo pregunté, en su oficina, ¿usted va a investigar a Javier Duarte? Yo se lo pregunté y me dijo sí, y otra frase, está publicada, nunca se hizo. Nunca.
O sea, nunca está en la investigación el haber ido por el gobernador, se le mandó un cuestionario tonto, es lo único que hasta donde yo sé que sucedió. Es decir, pues se le garantizó la impunidad a los presuntos verdaderos autores de esto. Bueno, eso está consignado. El asunto también es hoy, la nueva jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la nueva procuradora fiscal, Ernestina Godoy, que es del mismo equipo de Claudia Sheinbaum, muestran voluntad de actuar de manera diferente a Miguel Ángel Mancera y a su entorno para esclarecer este multihomicidio. Pues han mostrado apertura con las víctimas para desarrollar en conjunto con ellas un plan de investigación que, como decía, empecemos de cero con las nuevas líneas de investigación. Creemos que esto es algo relevante, creemos que es algo importante, pero tener un plan por escrito no significa implementarlo. Necesitamos reconocer que las víctimas llevan 4 años esperando por justicia, verdad y reparación, y en ese sentido no podemos confiar en las autoridades por un plan de investigación. Necesitamos ver acciones puntuales, necesitamos actividad real. Como digo, necesitamos una investigación clara sobre lo que sucedió aquel 31 de julio, pero necesitamos también sanciones para todos los funcionarios públicos que hasta hoy han maltratado y revictimizado a las víctimas. De la anterior administración. Exactamente. Todos los que filtraron información, los que participaron en las omisiones, etcétera, a eso nos referimos. Exactamente, porque Tienen que ser investigados. Porque se han iniciado una serie de investigaciones, quejas ante la Contraloría Interna de la Fiscalía, hemos metido denuncias ante la Fiscalía de Servidores Públicos y en ese sentido esperamos resultados. Claro. Para que se investiguen a estos funcionarios públicos, para que nunca más le vuelva a suceder esto a ninguna otra víctima. Y también porque creemos que es importante que los funcionarios públicos lleven a cabo su trabajo de manera puntual, sin necesidad de que haya una coadyuvancia que les diga cómo tienen que hacerlo. Mile Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós, Nadia Vera, Rubén Espinosa, ahí están, no se nos va a olvidar. Pasaron 4 años y no lo vamos a olvidar.